estas imágenes difunde el Vaticano de cómo va a ser el lugar donde va a ser enterrado el Papa Francisco. Gaby, estamos viendo imágenes difundidas por el Vaticano. Claro, en Santa María la Mayor, la iglesia, la capilla que él eligió justamente para pasar a la inmortalidad. Él va a estar en una tumba casi al ras del piso, no como en los grandes pedestales que se suele utilizar para figuras de alto nivel político, si se quiere, dentro de la Iglesia Católica. Un dato importante, él había elegido esta iglesia en particular porque tenía particular devoción. De hecho, él pasó, el día que fue electo Papa, a la mañana siguiente, pasó primero por esta iglesia, porque él no estaba en Santa Marta en ese momento, estaba en un hotel común, y pasó por el lugar para agradecer, y cada vez que iba o que salía, recorría este lugar. Hay un dato ahí, que hay mucha intriga en torno a quién fue el benefactor que pagó su tumba, porque no lo está pagando el Vaticano. Hay dos versiones, de hecho él habla del benefactor en sus últimas apariciones, un benefactor que lo está ayudando, pero hay otra versión que dice que él fue destinando el salario que tenía como papa, justamente para tener pago los gastos de su propio entierro, para que la iglesia no tenga que afrontar ese gasto. Como que una teoría es que él podría ser su propio benefactor. Exactamente, es una posibilidad. Hay otra que dicen que hay una persona que no se sabe quién es, está bajo 15 llaves eso, pero se habla de quién es el misterioso benefactor. Pero la otra versión es esto, el Papa cobraba un salario que o lo daba a donaciones o que directamente lo dicen que lo aportaba para cuando fuese el momento de su despedida. Y un dato interesante, cuentan que todo el capital que tenía el Papa Francisco eran 90 euros. Mira. Sí. Porque fue donando todo su ingreso por un lado y aparte porque aparentemente también pagó parte de lo que va a ser su sepelio. Es un sepulcro muy austero, ¿no? Muy austero. Pero una iglesia... convengamos también que cualquier iglesia del mundo quiere tener y mostrar la tumba del Papa Francisco, ¿no? Y sobre todo el Papa Francisco. Claro. Es un lugar además muy particular, es una iglesia hermosa que está enfrente de la Embajada Argentina y en una zona, en realidad está en una gran avenida, es muy linda la avenida. La Embajada Argentina en Roma, ¿no? En Roma, Vaticano, efectivamente. Y porque está fuera del Vaticano, efectivamente, y está cerca de la terminal de trenes. No está muy lejos de Termini, que es un barrio más bien popular. Humilde. Bastante humilde. Él elige o no la iglesia. Claro. Sí, él la eligió y tenía una devoción especial por esa iglesia y de hecho él cuando hace el testamento en 2022 pone específicamente y da todos los datos de cómo quiera que sea. Tiene una escalera de mármol con una bajada. Los papas generalmente son inhumados en San Pedro. Claro. Sí. ¿No? Que es un lugar destinado para la inhumación de los papas, pero un papa puede elegir. Hasta ahora no se había dado que muchos papas elijan dónde quieren ser inhumados, pero en San Pedro está la tumba, creo que desde Pío XII para acá, de todos los papas, o antes también. Claro, en las criptas, vaticanas. Claro. Conocí las criptas vaticanas y los funerales de los papas tienen reglas muy claras que Francisco reescribió en parte en 2023. Si uno ve la foto del cuerpo de Francisco en su ataúd, es de una sencillez que no se vio en ningún otro papa. Por ejemplo, Juan XXIII fue sepultado con la mitra, que es el sombrero que usan los obispos, totalmente de tela dorada. Francisco fue sepultado con una mitra blanca. Juan XXIII, por ejemplo, que fue un papa bastante progresista, fue sepultado con los escarpines. Francisco con zapatos negros. Él lo primero que hizo, se negó a usar los escarpines. Sí, los escarpines rojos. Fue sepultado con los mismos zapatos que usó todos los días de su vida. Ahora, aparte, el escarpín es un zapato hecho a medida, color bordó. Claro. Bordado, medio en punta. Si vas a ver vos la foto de Benedicto, de Juan Pablo II, todos usan los escarpines. Él se negó a usarlos. Lo mismo que también se negó a usar la cruz de oro. No quiso anillo de oro. Quiso que le pongan el sello del Papa, el mismo anillo de plata que él usaba en Buenos Aires. Es sepultado también con su casula, con su estola ceremonial, que el color rojo que ustedes ven es un color que se usa para sepultar a los papas desde tiempos bizantinos, por ejemplo. Pero también es el mismo rojo que se usa en Pentecostés, en la Pasión de Cristo, pero ese es el color tradicional para sepultar a un papa, el color litúrgico. Qué interesante lo que contaba Michi, porque en realidad cuando hablamos con alguno de sus familiares,
comentaban que en realidad él quería ser cremado cuando era más joven. En algún momento él cambia su visión, cambia su deseo y hace este testamento. Yo creo que si él hubiese pedido eso no se lo hubiesen respetado. La Iglesia Católica no se lo hubiese respetado porque no va contra la tradición. Aparte, esto va a ser un sitial, por más que no le gusta, de procesión permanente. O sea, va a ser un lugar de procesión permanente. Mucho más en los primeros tiempos. Ni hablar, ni hablar. Es un papa que va a quedar en la historia por todos estos gestos, más allá de los cambios que implementó. Pero aparte porque, digamos, lo que decía era lo que hacía. Eso es clave, vivía, ¿no? hablaba como vivía. Sí. Ahora, eso... Y aparte saben que hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que era la parte de su reconocimiento de sus pecados, ¿no? Lo del choripán fue una anécdota, digamos, que estuvo dando vuelta. Pero él contó, a poco tiempo de asumir, una historia que es increíble, que fue cuando él fue a un velatorio de un cura que era el cura que había sido el confesor de Juan Pablo II cuando estuvo en la Argentina, que se llamaba José Aristi, que era el confesor de la Iglesia del Santísimo Sacramento. Cuando muere Aristi, ¿qué pasa? Va el Papa Francisco y dice que estaba en una especie de subsuelo de la iglesia y había solamente un grupito de personas mayores llorándolo. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Lo vio ahí y el hombre el cuerpo tenía un rosario y le dio mucha pena que ese rosario se vaya a la tumba y se lo terminó robando. Lo cuenta él, así lo dijo. Tremendo. Sorprendió a todo el mundo. Dijo, en ese tiempo yo vivía en la curia y cada mañana bajaba a ver si había alguna comunicación, se entera de la muerte. Dijo, bajé a la cripta y estaba el ataúd, solo 2 viejitas que rezaban, pero ninguna flor. Y pensé, pero para este hombre que le perdonó los pecados a todo el clero de Buenos Aires y también a mí, ninguna flor. Fue así que Bergoglio salió a comprar unas flores. Y cuando volvió, vio esta cuestión de que estaba acomodando las flores, ve el rosario que tenía en la mano y enseguida me vino a la mente ese ladrón que todos tenemos adentro. Y mientras arreglaba las flores, agarré la cruz del rosario y con un poco de fuerza la arranqué y en ese momento lo miré y le dije, dame la mitad de tu misericordia. La verdad que Aparte un papa te cuente que le robó un rosario Más a un cura argentino muerto, no digamos, es como mucho, ¿no? Efectivamente. Más argentino no se consigue. Ahora es un poco lo que ustedes estaban diciendo. Antonio arrancó el programa hablando de esto y no es la primera vez que lo dice y es cierto, y vos lo recordabas, Gaby. Vivió como dijo que había que vivir y eso lo llevó además al papado, lo cual es otra dimensión de la propia vida, pero además me parece que también señaló dónde estaba la causa de los problemas, que no es menor, digo, ¿no? Porque obviamente hablar de la misericordia o hablar de, por supuesto, una iglesia de los pobres y para los pobres implica muchas más cosas cuando vos además estás denunciando el estado de cosas, y el mundo actual tiene muchas, en el que se produce todo esto. Creo que ahí hay un valor que también va a llevar a la trascendencia de Francisco, ¿no? Sin duda, ¿no? Y aparte meter en agenda temas que estaban totalmente vedados, ¿no? El tema medio ambiente la Iglesia no lo había tocado nunca hasta el Papa Francisco. El tema migrantes, la verdad que ningún papa tuvo la militancia en favor de los migrantes como la que tuvo Francisco. El tema de los excluidos en general, por eso todos los medios titulaban esto que vos contabas, Marcos, sobre en los diarios italianos, murió el Papa de los últimos. Claro. Juego de palabras con los confines, pero también con los más olvidados. Exactamente, y después muchos que tiraron el Papa del pueblo. Claro. Murió el Papa del pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver con que le dio voz a los que muchas veces no tenían voz, ¿no? ¿Sabés cuál también es la sensación que uno tiene? Es que la iglesia se estaba convirtiendo en algo viejo, claro, donde la gente joven no era muy adepta a ir a misa. Sí. Y Francisco lo que hizo con el famoso Aganlío en Río de Janeiro, empezó a replicarse en el mundo y le volvió un poco la devoción o la fe a un montón de gente joven que no tenía ganas de volver o descreía de la iglesia. No hablo de Dios ni de Jesús, de la iglesia. Parece que su forma de ser, su prédica, como el famoso Aganlío, este lenguaje tan coloquial que tenía él, hizo que muchos jóvenes vuelvan a creer. Pero no solamente a creer en Dios o en Jesús, que la mayoría de nosotros puede creer o no, pero más o menos hay un concepto de esto, sino creer en la iglesia del hombre. Que ahí está el punto de inflexión, porque Francisco también notaba, esto le decía cuando era Bergoglio,
que mucha gente estaba volcando al cristianismo, al evangelio, y dejaba de lado lo protocolar de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso creo que la huella indeleble que deja Francisco es en parte esto, ¿no? Vos ves la cantidad de jóvenes que están yendo a despedirlo y decís, la pucha, tiene un legado enorme, porque ha garantizado un futuro, que es la parte más complicada que tienen las grandes instituciones de dejar legado. Y creo que el legado de Francisco es este. Pero fíjate lo que decía él, en una nota que le hizo el colega Nelson Castro, sobre ¿Esta última que se conoció? La neurosis, escúchala, mirá. Ah, pero hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida. Claro. Una vez leí un libro que me reía carcajada. Alégrese de ser neurótico. Es decir, conviene uno saber en dónde le chilla los huesos. Dónde chillan los huesos espirituales, digamos, donde le pica el mate, ¿no? Y la neurosis quiere hacer todo rápido, ¿no? A veces, no, frenate. Fecina lente, decían los antiguos, ¿no? Apurate despacio, ¿no? Y bueno, uno las va conociendo, ¿no? Y la suya, digamos, porque está la ansiedad, la depresiva, la reactiva, ¿es ansioso? A esa la tengo bastante domada ya. He logrado no dejarla entrar. Para mí es peligrosísimo dejarme llevar por la ansiedad, ¿no? No es que sea ansioso, cuando viene ansiedad, ¿no? O cuando viene el espíritu de tristeza, que lo tira abajo a uno porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido, esas cosas, ¿no? Estar atento con las neurosis, ¿no? El colega cuenta, contó después, que Francisco le pidió que lo publique después de muerto esto. Sí, vos sabés que Nelson Castro estaba escribiendo su libro, La salud de los papas, y para eso... De los presidentes, si quieren los vicepresidentes. Bueno, para eso...